Continuando con los problemas de medida de dispersión, tenemos el siguiente enunciado. En un aula de 30 alumnos, estos miden la longitud de sus memorias UCB. Se encuentra la siguiente distribución de sus medidas en milímetros. Para eso tenemos el siguiente cuadro. La longitud del UCB en milímetros entre 100 y 300 tenemos 8 unidades. Entre 300 y 500, 16 unidades. Entre 500 y 700, 6 unidades. Si queremos responder a las preguntas que nos hace este problema, lo primero que tenemos que hacer es completar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para eso tenemos lo siguiente. Veamos. La longitud del UCB en milímetros, aquí podemos calcular el rango de cada intervalo de clase. Acá tenemos los FSUI, que viene a ser la frecuencia, que es dato del problema, 8, 16 y 6. Y luego vamos a completar con la frecuencia acumulada. Este dato se repite aquí, 8, y luego sumamos 8 más 16, 24, 24 más 6, 30, que coincide con este resultado, que es la sumatoria de todas las frecuencias, es decir, acabamos de hallar el tamaño de la muestra. El XY es la marca de clase y se obtiene calculando la semisuma del intervalo. Por ejemplo, 100 más 300 entre 2, eso me da 200. 300 más 500 entre 2, eso me da 400. 500 más 700 entre 2, eso me da 600. El primer cálculo que debemos hacer antes de hallar nuestras medidas de dispersión es calcular nuestra media. Y para calcular nuestra media necesitamos la sumatoria de los FSUI por XUI. Entonces, para calcular esto, nosotros vamos a hacer el producto de la frecuencia, en este caso 8 por 200, 1600, 16 por 400, 6400 y 6 por 600, 3600. Esta sumatoria nos da 11600. Luego también necesitamos otro dato, que es el FSUI por XUI al cuadrado, que lo necesitamos para calcular nuestra desviación estándar o nuestra desviación típica. Entonces tenemos que FSUI es conocido, vale 8. XUI es 200, es decir, 8 por 200 al cuadrado, eso nos daría 320.000. Luego 16 por 400 al cuadrado, eso nos daría 2.560.000. Y así, la sumatoria de los FSUI y XUI al cuadrado sería 5.040.000. Como lo mencionamos hace un momento, el primer cálculo que vamos a hacer es el cálculo de la media. Por lo tanto, para la media necesitamos el FSUI y XUI, pues la media no es más que la sumatoria de dicho producto dividido entre la muestra. En este caso la sumatoria, aquí sería 11.600 dividido entre 30. Ese cociente nos daría aproximadamente 386.7. Cuando ya hemos calculado la media, entonces vamos a responder a nuestro primer inciso, que nos dice: ¿cuál es la longitud del 47% de las memorias UCB? Recordemos que para poder calcular el 47% de las memorias UCB disponemos de tres datos, o tres condiciones, o tres conceptos, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. En este caso, si nos pide el 47% de las memorias UCB, estaremos en percentiles. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo calcular es el percentil 47. Entonces, que nos representa la longitud del 47% de las memorias UCB. Antes de hacer el cálculo del percentil, recordando que para calcular los percentiles usamos la misma fórmula de la mediana, calculamos el K por N sobre 100. Recordar que percentil viene de 100, por eso que lo dividimos entre 100. Si estuviéramos en decil debería ser entre 10, y si estuviéramos en cuartil sería entre 4. El K es el 47, N es el tamaño de la muestra, lo tenemos, es 30, y 100 es una constante. 47 por 30 entre 100, eso nos da un valor aproximado de 14.1. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el intervalo del percentil 47 en nuestra tabla. Entonces, el intervalo del percentil 47 es el valor que supere por primera vez a 14.1 en la frecuencia acumulada, y el valor que supera por primera vez a 14.1 es 24. Eso significa que esto de aquí es el intervalo del percentil 47. Entonces, como ya conocemos el intervalo del percentil 47, vamos a reemplazar nuestros datos por fórmula. Entonces la fórmula es la siguiente, la tenemos aquí.
El percentil 47 es igual al límite inferior más k por n sobre 100 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por la amplitud de clase. El límite inferior del intervalo del percentil es 300 más k por n sobre 100, lo acabamos de calcular, eso es 14.1. El f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia del percentil 47. Nuestra frecuencia acumulada del percentil 47 es 24 y la anterior es 8. La frecuencia absoluta del percentil 47, 16. Y la amplitud de clase es 200, pues va variando de 200 en 200. De 100 a 300 es 200, de 300 a 500 es 200, y ese es nuestro valor de C. Haciéndolo el cálculo respectivo, tenemos que el percentil 47 es 376.25. Eso significa que la longitud del 47% de la memoria USB es aproximadamente de el valor que acabamos de mencionar, 377.25. Respondiendo a la siguiente pregunta, que nos indica calcular la desviación estándar de la muestra, tenemos que tener en cuenta que antes de calcular la desviación estándar de la muestra, lo primero que tenemos que calcular es su varianza, porque por definición la desviación estándar o desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por fórmula, la varianza no es más que la sumatoria de los x sub i y f sub i al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra, menos la media elevada al cuadrado. Pero este producto de x sub i y f sub i al cuadrado ya lo hemos calculado por tabla y es de 5.040.000. Ese valor lo vamos a reemplazar aquí. Lo tenemos dividido entre la muestra, que es 30, menos la media, que también le hemos calculado, que es de 386.7 pero elevado al cuadrado. Operando tenemos el resultado de 18.463.11. Entonces ese valor nos sirve para calcular nuestra varianza. Calculando la varianza, que es decir, la raíz cuadrada del resultado que acabamos de obtener, este sería de 135.88. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el coeficiente de variación de Pearson? Por definición, el coeficiente de variación de Pearson no es más que el cociente de la desviación típica dividido entre la media multiplicado por 100. La desviación típica, lo acabamos de obtener, es 135.88 y la media es de 386.7 multiplicado por 100. Dicho cociente por 100 nos daría 35.14%, con lo cual estaríamos calculando lo que se conoce como coeficiente de variación de Pearson. Continuando con los problemas de medida de dispersión, tenemos el siguiente enunciado que nos dice: se realiza un estudio para conocer el presupuesto anual en gastos de mantenimiento de sus computadoras en dos grupos de familia. Estos grupos son el grupo A, que cuenta con los siguientes valores en soles: 325, 440, 230, 180, 560, es decir, 5 valores, y el grupo B con los siguientes valores que tenemos a continuación. Nos pide hallar la desviación estándar en cada grupo y determinar cuál de los dos grupos tiene una menor dispersión en torno a su promedio. Si nos pide calcular la desviación estándar, eso significa que primero tenemos que calcular la varianza. Pero para poder yo calcular mi varianza, necesito primero calcular la media de cada uno de los grupos. Luego que tengo la media y tengo la varianza para poder calcular la desviación típica, simplemente reemplazaríamos en el coeficiente de variación de Pearson para hallar cuál de los dos grupos presenta menor dispersión. Entonces, el primer paso es calcular la mediana de cada uno de los grupos. Así tenemos que la mediana para el grupo A no es más que la suma de dichos valores dividido entre la cantidad de datos, en este caso 5. Esa mediana nos da 347. En el grupo B, el cálculo de la mediana es lo mismo, es similar: sumar los valores que nos dan, dividirlo entre 5, porque son 5 valores, y eso nos daría 510. Como ya calculamos las medias para ambos grupos, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es el cálculo de las varianzas. Reemplazando por fórmula, tendremos que el cálculo de las varianzas para datos no agrupados es la media menos cada uno de los valores dividido al cuadrado, y todo eso hacemos su sumatoria y lo dividimos entre la cantidad de valores, que en este caso es 5. Por ejemplo,
La media para el grupo A es de 347, menos el primer valor es 325, que sería el x1, y toda esa diferencia elevado al cuadrado, más, otra vez, la media, menos el segundo valor, que es 440, que sería el x2, dividido al cuadrado, más, otra vez, la media, menos el x sub 3, que sería 230, dividido al cuadrado, y así hasta el último valor, dividido entre 5. El resultado final de esto nos daría la varianza para el grupo A, que sería de 19.216. Del mismo modo, trabajamos para el grupo B, teniendo en cuenta esta vez que la media es de 510, menos el primer x1, que sería 620 elevado al cuadrado, menos otra vez la media, que es 510 menos 280, que sería el x2 elevado al cuadrado, y así hasta el último valor, obteniendo así un resultado de 29.200. Como ya calculamos la varianza, recordemos que la desviación típica, o también llamada desviación estándar, no es más que la raíz cuadrada de cada uno de estos resultados. Entonces, calculando sus raíces, tenemos que la desviación estándar para el grupo A es de 138.62 y la desviación estándar para el grupo B es de 29.200, que sería esta raíz 170.88. Como ya conocemos todos los valores, ahora sí podemos calcular la menor dispersión en torno a su promedio, o sea, el coeficiente de variación de Pearson para ambos grupos. Así tenemos, y recordando que el coeficiente de variación es el cociente, como lo acabamos de mencionar, de la desviación típica entre la media multiplicado por 100, pero para el grupo A, esta desviación típica, lo tenemos aquí, es de 138.62 y la media es de 347. Todo esto multiplicado por 100 nos da un valor de 39.95% aproximadamente. Y haciendo el mismo procedimiento para el grupo B, tenemos que la desviación estándar para B es de 170.88 dividido entre la media, que es 510 por 100, cuyo valor final sería de 33.51%. Si comparamos ambos resultados, podemos concluir que aquel que tiene menor dispersión es aquel que tiene menor porcentaje. Por lo tanto, el grupo B es aquel que posee la menor dispersión.